Regresamos a nuestro segmento número 3 del programa número 46 de Visión Global. Recordamos nuestra etiqueta: quédate en tu casa y la revolución bolivariana en tiempos del coronavirus. Bueno, este segmento quiero dedicárselo exclusivamente a la agenda económica post pandemia, no solamente para Venezuela, sino para todo el mundo. Es necesario que todos los venezolanos nos unamos a nuestros gobiernos locales, regionales, a nuestro gobierno nacional con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, para que todos lo apoyemos en lo que será la nueva agenda o la agenda alternativa post pandemia, porque nuestra economía, nuestra situación económica generada mayoritariamente por el bloqueo económico, por las medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos de Norteamérica, ya nos viene afectando en los últimos 7 años, sobre todo a partir del famoso decreto Obama en el año 2015. Nosotros somos un país productor de petróleo con las mayores reservas de petróleo del mundo. Tenemos más o menos certificados unos 500.000 millones de barriles en la zona petrolífera del Orinoco, y también tenemos más de 80.000 millones de barriles en nuestras reservas convencionales, como las que tenemos todavía en Oriente, en los lados de los llanos occidentales, y por supuesto aquí en el lago de Maracaibo y en las zonas marginales que todavía se produce petróleo liviano. Nosotros tenemos que nuestra política petrolera del presidente Hugo Rafael Chávez Frías se orientó hacia la faja petrolífera del Orinoco, pero sabemos que esos son unos petróleos que son considerados petróleos pesados, por tanto su explotación, su transporte, su refinación necesita de equipos y de tecnologías muy diferentes a los petróleos que tenemos a flor de piel, a flor de tierra, digámoslo así, de una mejor manera. Mejoradores que están allá en la refinería de Jose, en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Lamentablemente la producción petrolera nacional, por este embargo, por este bloqueo económico, está prácticamente en sus niveles más bajos en los últimos 50 años. Estamos produciendo alrededor de unos entre 550.000 y 700.000 barriles diarios, de los cuales nosotros solo para el consumo necesitamos eso, 750.000 barriles. Por lo tanto, nos hemos visto en la necesidad de importar gasolina, de importar diésel para poder satisfacer a nuestros usuarios, a nuestros consumidores. Y ahora en esta pandemia, pues el Estado venezolano responsablemente, los gobernadores y los alcaldes están tratando de que este combustible que llega solamente sea utilizado por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por los entes de gobierno para socorrer a nuestra población en el coronavirus. Hay que repensar entonces lo que va a ser nuestra nueva alternativa económica, que ya está bastante crítica por el bloqueo, y cómo vamos a salir después de la pandemia a poder reactivar nuestra economía. Yo como economista recomiendo volver al campo. Vamos a crear la misión, vamos a crear el plan para que todos los venezolanos que se encuentran en las grandes ciudades vuelvan al campo a sembrar maíz, a sembrar arroz, a sembrar hortalizas, a sembrar granos, que los ganaderos vuelvan a sus fincas, dándoles seguridad, abriéndoles caminos, abriendo carreteras, revisar de todo lo que tiene que ver con las leyes agrícolas, con la ley de tierra, si hubiese algo que revisar. Esta es una opinión muy particular como economista, la que hago en este momento de reflexión para nuestro gobierno regional, nuestro gobierno nacional, que lo viene haciendo. Diversificar la economía, porque ya no podemos depender de la renta petrolera como tal. Primero, porque estamos embargados. Tenemos un embargo petrolero, no podemos producir, no estamos explorando nuevos campos, no estamos explotando los niveles de producción de 3.500.000 barriles que veníamos haciendo en los últimos 20 años y que queríamos llegar a los 6 millones de barriles. Pero es necesario activar
la industria petrolera, seguir siendo miembros de la OPEC, seguir siendo un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero a la vez aprovechar este petróleo para una vez por todas diversificar nuestra economía. 106 años de producción industrial petrolera, aunque sabemos que tenemos petróleo desde 1885 con la explotación allá en San Cristóbal, un poco más arriba, entre San Antonio y Ureña se explotó lo que era la petrólea. Supimos nosotros desde que ese momento producíamos asfalto y con ese asfalto también se producía el querosén que alimentaba las bombillas o la incipiente industria que había entonces en el estado Táchira. Pero después, a partir de 1914, con el reventón del Barroso I, nos convertimos en el primer país productor de petróleo del mundo entre 1914 y el 2022, los Barroso y por supuesto el Sumaque I y el Sumaque II. Bastante petróleo se explotó aquí en la dictadura de Juan Vicente Gómez para alimentar las fuerzas de los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Mucho dijimos sobre sembrar el petróleo, sobre diversificar nuestra economía, pero llegó este embargo económico, llegó esta pandemia y hoy día resulta que no diversificamos nuestra economía, ni siquiera hemos sido capaces de producir los alimentos que necesita nuestro pueblo para subsistir y todos los seguimos importando. El gobierno nacional haciendo un gran esfuerzo, los pocos dólares que tiene, crear la moneda del petro para pagar bienes y servicios desde el exterior y poder satisfacer las necesidades de alimentos y de medicina de nuestro pueblo y del propio combustible. Por eso vamos otra vez a la actividad petrolera en la explotación, aguas abajo en el transporte, la distribución, la refinación, volver a activar nuestras 5 refinerías, 5 o 7 refinerías que tenemos en todo el país, por lo menos el complejo refinador de Paraguaná, ahí en el estado Falcón, necesario que esas refinerías, que son las mayores procesadoras de combustibles de Latinoamérica, creo que está por el orden de los 800.000 barriles diarios de refinación para tener la gasolina de nuestros vehículos, el diésel para nuestros barcos pesqueros, el diésel para nuestros camiones, el diésel para la industria agrícola, necesario que llegue el diésel a los campos venezolanos para que se vuelvan a encender los motores de los tractores y volvamos a sembrar maíz, a sembrar yuca, a sembrar arroz, a sembrar cereales y los ganaderos, por supuesto, el pasto para su ganadería y volver a reactivar la ganadería de leche, la ganadería de carne, la ganadería de doble propósito, volver a activar la pesca artesanal, la pesca industrial y por supuesto también la cría de productos de piscicultura que necesita nuestro pueblo para sus proteínas y su alimentación. Muchas cosas tendrá que hacer el Fondo Monetario Internacional, tendrá que hacerse reingeniería financiera, el mismo Banco Mundial, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, todo lo que tiene que ver con la Organización Mundial de Comercio, entes que fueron creados por allá en Bretton Woods en 1945 con el propósito de estabilizar las economías en sus déficits que tuvieran después de las crisis como la guerra o como una pandemia como esta. Vamos a ver qué van a hacer los grandes líderes del mundo y qué va a hacer el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Tomar medidas así como acaba de tomar la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, OPEC, y los países no miembros de ese cartel petrolero del mundo. Bueno, noticias llegan del mundo y es que China bloquea económicamente a los Estados Unidos. Con el lanzamiento de los contratos a futuro de petróleo en petroyuanes, los chinos por fin y su líder y por primera vez le dicen a la misma población china en esta pandemia y le dicen al mundo que no tolerarán más las imposiciones unilaterales perversas de los Estados Unidos de Norteamérica y le pusieron un coto a 128 productos Made in USA con aranceles para que puedan entrar al mercado de China, que está por el orden de los más de 1.000 millones de habitantes necesarios, pues China ya no tolera más la política y la práctica comercial
que le hace los Estados Unidos de Norteamérica a sus bienes y servicios, y decidió, por supuesto, a darle un parado a esto. Entonces, con el lanzamiento de estos nuevos contratos de petróleo en yuanes, y el yuan oro le dice a los Estados Unidos de América ponerse alpargatas, que lo que viene es joropo, diríamos aquí a lo venezolano. Bien hecho por China. Ya está bueno, Donald Trump, que tú sigas creyendo que eres dueño de la economía del mundo, que eres dueño de la justicia del mundo, que eres dueño, o en cualquier país quieras tener un misil, una carrera armamentista o una cárcel para quien te dé la gana. Bravo por los chinos, y ojalá esas medidas prosperen, o que los Estados Unidos en verdad rinda cuenta de no hacer una política comercial, una política industrial, una política financiera con doping como lo hacen. Hablan de la Organización Mundial de Comercio, pero son los que definitivamente no cooperan para que haya estabilidad en la transacción de bienes y servicios a nivel mundial, a nivel internacional. Bueno, para América Latina también el Banco Mundial tiene una noticia, y es que las economías más grandes de América Latina, Brasil va a tener una contracción del 5%, Argentina del 5.2% y México 6%, pero se cree que en toda Latinoamérica y el Caribe, Suramérica, Centroamérica, la contracción va a ser del 4.6% del Producto Interno Bruto de este lado del hemisferio. Por eso nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro pueblo, nuestros gobernadores, nuestros alcaldes, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, vamos a producir venezolanos, vamos a producir los alimentos que necesita nuestro pueblo, vamos otra vez a los campos petroleros convencionales a producir petróleo, a exportar el petróleo a los países que necesitemos producir para poder nosotros paliar la contracción económica que va a seguir entrando en crisis post pandemia, o que ya está en crisis. Así como los chinos están tomando medidas contra los Estados Unidos, bueno, vamos a tomar nosotros aquí nuestras propias medidas para producir nuestros alimentos, para producir en los laboratorios las medicinas que podamos producir, que importemos solo lo necesario, que tiene que ver con el bloqueo bestial económico de los Estados Unidos de Norteamérica. También vamos a aplaudir que la China, en su nueva ruta de la seda, que nace allá en Shenzhen y atraviesa la mitad de la China en una ruta marítima hasta Sri Lanka y pasando por Vietnam, una ruta terrestre que atraviesa casi el 75% de la superficie de la China, toda Asia, hasta llegar a Turquía, y que es la entrada, por supuesto, del Oriente Medio hacia Europa, y de Europa venirse por el Atlántico y conectar con el Caribe, y el Caribe, por supuesto, unirse a Venezuela. Y para eso, por supuesto, seguimos trabajando, aún en pandemia, con nuestro equipo en todo lo que tiene que ver con la SOFIC, porque la Zona Franca Internacional de La Guajira no va a ser sino un complemento para la nueva ruta de la seda de los chinos, cuando la ruta de la seda llegue aquí al Atlántico a través de Europa, de las islas del Caribe, y llegue a nuestras costas venezolanas. No solamente la Zona Franca Internacional de La Guajira, la Zona Franca de Paraguaná, la Zona Franca o Puerto Libre de Nueva Esparta, Margarita, la Zona Franca de Santa Elena y Guairén, y todos los espacios de desarrollo económico con preferencias arancelarias van a ser necesarias para esperar al gigante chino que entre a América, que entre al Atlántico, y por supuesto nosotros como fachada caribeña, fachada atlántica y entrada del mundo a todo lo que es Suramérica, Centroamérica, estemos preparados para que cuando ese momento llegue nosotros pues podamos tener todas las instalaciones de infraestructura y de servicios listas para los nuevos tiempos. Estamos hablando de los próximos 25, 50 años, pero en algún momento teníamos que empezar, y yo creo que es el momento que esta pandemia nos traiga toda la meditación y toda la reflexión a los líderes mundiales, y sobre todo a nuestro líder Nicolás Maduro Moros, para que se ponga en contacto con los mejores economistas, los mejores profesionales de todas las áreas de nuestro país, para que aprovechemos el momento histórico de la crisis para levantarnos de esta crisis y seguir adelante, porque nosotros decidimos ser libres, nosotros decidimos ser independientes. Nuestra revolución bolivariana es indetenible, nuestra
Revolución Bolivariana es indestructible y es irreversible. Trabajemos todos junto a nuestro pueblo, junto a nuestro presidente, junto a nuestro gobierno bolivariano para salir de esta crisis y para superar en los próximos días esta pandemia. Muchas gracias y los espero en la próxima edición de nuestro programa Visión Global. Visión Global fue presentado por Funda Futuro, Fundación Trabajo, Bienestar y Futuro, Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, Consejo Legislativo del Estado Zulia, Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, Alcaldía Indígena Bolivariana de La Guajira, Consejo Municipal Bolivariano Almirante Padilla, ahora el pueblo sí tiene voz, Hipódromo Internacional de Santa Rita.